¿Qué tal? Buenos días. Su servidor Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Me complace el darles la más cordial bienvenida a otra emisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Hoy hablaremos de las habilidades que debe desarrollar un árbitro deportivo en el fútbol asociación. Trataremos de revelar qué tipo de habilidades y competencias debe tener un árbitro de fútbol soccer y cómo, aún naciendo con ellas, no es suficiente para ser árbitro. Descubriremos que es indispensable su desarrollo a través de la capacitación. También comprenderemos que conceptos como la resiliencia, el conocimiento, la aplicación de reglas, la tolerancia, la adaptación, la condición física, la toma de decisiones, la solución de conflictos y el trabajo en equipo son algunos de los elementos muy importantes con los que debe de estar armado un buen árbitro. Por ello nos apoyará el licenciado Horacio Carrasco Fernández de Lara, quien realizó sus estudios superiores en la Facultad de Economía de nuestra universidad y la especialidad en programación y presupuesto en el INAP. Ha impartido cátedra en la carrera de Economía en la Facultad de Economía de CEU y en la FES Zacatlán desde 1977 a la fecha. Se ha desempeñado en el sector público, iniciando en la UNAM y también colaborando en las Secretarías de Salud, Agricultura, Desarrollo Urbano, Educación Pública y organismos como Pemex, Cepomex, INAVAIL y CONALEP. En la parte deportiva, fue coordinador de fútbol asociación en la Facultad de Economía de 1973 a 1979, miembro de la mesa directiva de la Asociación de Fútbol Asociación de 1978 a 1982, iniciador de Pumitas en FES Catlán en 1979, árbitro profesional de fútbol asociación de 1982 a 1994, instructor de árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación y FIFA en 2018, perdón, y actualmente colabora en la dirección del deporte representativo en la Dirección General del Deporte Universitario. Pues bien, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al licenciado Horacio Carrasco y el uso de la voz. Adelante, licenciado. Jaime, buenos días, Buenos días. estimados interlocutores con nosotros. Eh, Como decía Jaime, sin más preámbulo, entraré directamente en, en el, en el, en el, en los consejos y en los conceptos de habilidad, de las principales habilidades y competencias que debe tener un árbitro. eh, para desarrollar su actividad. Como vemos, hay muchas actividades que debe de contener un árbitro. El árbitro es un juez que debe de tener muchísimas habilidades. Son unos conceptos muy amplios que van desde habilidades combinados con valores, inteligencia, resiliencia, como estamos viendo en la pantalla. eh, eh, Debe de contener eh, todos estos conceptos, pero quiero ir a describir lo que son las habilidades. Voy más adelante, licenciado. Eh, sí, En la, vamos a lo que es la habilidad. La siguiente, por favor. sí, Como vemos, la habilidad es esa que tiene una persona para realizar eh, un objetivo. Eh, ese, esa destreza, esa cualidad eh, eh, se obtiene en el proceso
de las relaciones con la información. ¿Qué implica memoria, atención, percepción? Vamos a la siguiente. Está compuesto de 4 partes, como vemos ahí: atención, comprensión, elaboración y recuperación. Lo más importante de la habilidad es tener en cuenta que lo primero es que hay que percibir las cosas, luego entenderlas y después procesar el pensamiento para poder formular una respuesta. Y después una recuperación para que en otros momentos todos estos 3 conceptos anteriores podamos realizarlos, podamos aplicarlos en otro momento. La que sigue. Todas las capacidades están relacionadas con el cerebro, es decir, capacidades cognitivas. Y como vemos, hay la capacidad lingüística, la capacidad de atención, y la capacidad de abstracción y capacidad educativa. Cuando decimos capacidad lingüística, es la forma de expresarnos y escribir. Es importante en un árbitro, ¿verdad?, saber qué podemos escribir en nuestra hoja de datos cuando estamos llevando un partido, cuando sancionamos una falta y anotamos un número, un nombre, o hacemos algún signo en nuestra tarjeta de árbitro. La capacidad lingüística para nosotros es importante. Y luego, esto está relacionado con la capacidad de atención. ¿Por qué? Porque necesitamos percibir los cambios que hay en el ambiente. Un jugador se mueve, hace una falta y luego no sabemos dónde está, lo andamos buscando. Entonces hay que tener esa capacidad de atención. La que sigue, la capacidad de abstracción y capacidad deductiva, deductiva. La capacidad de abstracción es esa posibilidad de poder contestarle a algún jugador o orientarnos hacia dónde va a moverse un jugador o qué le vamos a contestar. El ejemplo clásico o lo que nos podría describir mejor lo que es un concepto de abstracción en forma coloquial, yo diría que está relacionada, por ejemplo, con un albur. Parece mentira, pero el albur es una capacidad de abstracción muy grande y muy importante. Es solo un símil, no es que en el campo tengamos que llevar a efecto un albur, pero la capacidad de abstracción es lo que nos dice ciertas palabras, ciertos movimientos, ciertas acciones nos llevan a construir un, un, un pensamiento, una abstracción que nos permite dar una respuesta. Y la capacidad deductiva es un razonamiento intuitivo que categoriza la situación a la que se encuentra un árbitro. Pero estas son solo las habilidades. Vamos a ver lo que serían las competencias, que sería la siguiente. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque no entro a mi cámara, Jaime. ¿Sí me están oyendo? Las competencias, la Aquí competencia. lo escucho bien, ¿eh? Yo lo Sí, escucho bien. ok, Sí, lo perdón. vemos bien. Sí, sigamos entonces. Ya dijimos que estas son las habilidades que nos permiten hablar, escribir, razonar, deducir. Pero, ¿cuáles son las competencias? Perdón, fueron las habilidades. Ahora, ¿cuáles son las competencias? Esas son las habilidades que debe tener un árbitro, pero las competencias es la mezcla específica de cada individuo de sus habilidades. Es decir, debe tener un conocimiento general, con una técnica, la capacidad de aprendizaje, una autorregulación, saber qué, cómo y en qué momento aplicar todas estas conductas, todas estas habilidades.
debe ser también capaz de saber que cómo gestionarse dentro del terreno de juego. La siguiente, cómo gestionarse en el juego, cómo comportarse, cómo actuar, cómo planear, cómo ser capaz de asumir los objetivos que se prepara antes del juego, y tener la voluntad de actuar, es decir, planear su juego y llevarlo a efecto. Dijéramos que ya explicamos lo que es una habilidad y una competencia. La habilidad es, como decíamos, la capacidad de hacer algo, pero la competencia es todo lo relacionado con ser capaz, en qué momento. Y pasemos a la siguiente para que veamos lo que las verdaderas competencias que debe tener un árbitro en un concepto transversal. ¿Por qué digo transversal? Porque la categorización de las competencias transversales que se valoran en las organizaciones son las que vemos en la pantalla del lado izquierdo: la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de organización del trabajo, ser responsable en el trabajo, etcétera. Ahí están. A mí lo que me interesa en este momento es hablar de las competencias transversales que son más valoradas para definir un buen árbitro. Y yo parto de los valores universales permanentes. Más adelante describiré valores universales permanentes, porque a raíz de estos valores universales permanentes, el árbitro, con el conocimiento, interpretación y aplicación del reglamento, más en qué momento se puede tener tolerancia cero o dar tolerancia, podemos avanzar en nuestro desarrollo del juego. Si no tenemos conocimiento pleno del reglamento, una buena interpretación y una aplicación en su momento, y ese momento, pongo como ejemplo una jugada en minuto 1 y una jugada en minuto de compensación 90. No es recomendable, sin embargo, la misma jugada, dirían muchos de nuestros grandes instructores, que se debe aplicar el reglamento estrictamente como lo marca la regla, en el minuto 1, en el minuto 90. Sin embargo, siendo prácticos, siendo y actuando con sentido común, una misma jugada de agresión en el minuto 1 y en el minuto 90 es expulsión. Una jugada que la podemos valorar entre naranja y roja, es decir, que bien podríamos sacar la tarjeta amarilla o sacar la tarjeta roja. Probablemente en el minuto 1 yo sacaría la tarjeta naranja, y en el minuto 90, después del desarrollo del juego y considerando otras circunstancias, podría ser roja. No es cuestión de confundirse, es cuestión de encontrar la diferencia entre tolerancia cero y momentos de tolerancia. Otro elemento es la preparación física adecuada, pero no es suficiente la preparación física adecuada si no se sabe tener movilidad en el terreno de juego, una interpretación adecuada del juego, esas circunstancias de saber hacia dónde va el balón. Eso no es fácil de definir. Por último, otro de los elementos son las inteligencias múltiples, que también veremos que hay teóricos que marcan ocho tipos de inteligencia y hasta 18 diferentes conceptos de inteligencia. Algunos se pueden agrupar, otros no, pero aún con las inteligencias, el buen manejo de las inteligencias se debe de tener una relación con la resiliencia, porque si no nos sabemos levantar en el terreno de juego de algún error, de alguna circunstancia, de un momento crítico, de una circunstancia accidental donde algún jugador sale lesionado,
de un rayo, de muchas circunstancias que suceden en el terreno de juego y no tenemos la suficiente resiliencia, esa forma de recuperarnos con todas las inteligencias, no podríamos lograr seguir adelante. Y lo más importante, y una de las cosas más importantes en el terreno de juego es la toma de decisiones, como ya decía yo, con sentido común, toma de decisiones de aplicación de reglas para solucionar conflictos, ¿no? Y esto tiene que ser acompañado de un trabajo en equipo, ¿no? La siguiente. Aquí, licenciado, una acotación breve. Entonces, sí debemos de entender que una habilidad es muy diferente o las habilidades son diferentes a lo que son las competencias. No son lo mismo. Eh, es decir, las habilidades se definen, vamos a decir, en grandes partes, en grandes circunstancias que el ser humano tiene para desarrollar algo. Pero la competencia es la suma de todas las habilidades, es la ¿Correcto? suma de todas las habilidades, no es solita. Claro, La competencia es lo que nos permite tener la suma de muchas habilidades. es correcto. Gracias. Quisiera yo ir a lo que son los valores. ¿Por qué parto yo de los valores? Porque hoy en la actualidad los valores se están retomando nuevamente como deberían haber sido en toda la educación, desde la educación básica hasta todas las conductas sociales. Se han perdido mucho los valores, estamos viviendo momentos muy complicados, independientemente de las circunstancias de la pandemia, estamos en nuestro país y en el mundo viviendo circunstancias muy difíciles en relación con los valores. ¿Por qué? Porque se han dejado a un lado los valores y no se les ha dado la importancia, porque los valores son los que nos permiten tener criterios para evaluarnos a uno mismo y a los demás. Eh, Teniendo esta valoración de uno mismo y de los demás, nos ayudan a solucionar conflictos tanto de vida como del terreno de juego, ¿no? Es decir, a resolver diferencias entre individuos. ¿Cómo podemos resolver diferencias entre individuos? Solo con un buen conocimiento de los valores. No, 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 el árbitro define, el árbitro aplica el conocimiento de una circunstancia escrita en una regla de juego y da una interpretación de él, de esa circunstancia. Si se tiene un buen valor y un buen conocimiento de la regla, podemos dirimir diferencias entre individuos y entre jugadores. Sin embargo, los valores, como vemos ahí, son muchísimos. ¿Cuáles serían? Podríamos hablar de muchos valores, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Los valores deben estar construidos en un código de ética. Por ahí vemos que en la Liga MX hay un código de ética medio complicado de entender porque fácilmente lo rompen. Nosotros, acá en la universidad, construimos en todos los cursos que damos unos códigos de ética al principio de cada curso que damos. ¿Por qué digo que debe construirse un código de ética? Porque el código de ética es una norma de actuación para los implicados, como son no solamente los árbitros, los entrenadores, los jugadores y todo aquel que interviene en un evento deportivo. Principalmente existe muy claro un código de ética
para el grupo de árbitros se habla desde el principio en cuáles son los principales valores que deben estar permeados entre todos este cuerpo de árbitros. Pasamos a la siguiente y nos vamos a la siguiente. Yo creo que es un digno ejemplo de cómo construir un buen grupo de árbitros, contemplando esto que nos ha dejado como buen comentario, como buen dueño de empresa, Carlos Casuga, el dueño de Yakult, que nos habla, y yo les recomendaría mucho que vieran estos videos de Carlos Casuga, los 4 principios básicos para que un ser humano tenga éxito no solo en la empresa y en el arbitraje, sino en la vida, ¿no? El bien ser, que está, como decía yo hace un momento, relacionado con los valores de honestidad, puntualidad y disciplina. Chistosamente él marca una de las cuestiones más importantes que debe tener un árbitro, ¿no? Luego, el bien hacer, que es que todo lo que se haga se tiene que hacer bien. En el árbitro, en el terreno de juego, todo lo que haga tiene que buscar hacerlo bien. Y esto solamente puede ser con un bienestar, o sea, con una buena actitud, con ganas de hacerlo, convencido. Y luego un buen tener, sumando los 3 elementos de buenos valores, hacerlo bien, una buena actitud y lo que él diría en tiempo, estar en tiempo, todo en tiempo. Y esto, él dice que esto viene desde invertir bien, desde la educación en un principio y seguir estos siguientes bienes de ser, bien hacer y bienestar para llegar a un bien tener. Vale la pena que vean estos videos porque nos resume mucho todos estos conceptos básicos del árbitro, ¿no? Pero pasemos a hablar de la personalidad y las inteligencias, ¿no? Sí. Porque sí, Antes de ello, licenciado, ahorita regresando un poquito a la cuestión ética, ¿usted considera que es ético que un árbitro deportivo aplique la regla de compensación a las sanciones, al sancionar, perdón, las acciones en un encuentro? ¿Será ético? eh, el árbitro debe tener una concentración máxima. Si tiene valores, si tiene carácter, si está bien formado, él tendrá que olvidar que tuvo un error en algún momento. Tiene que estar consciente que es parte del juez que pueda cometerse errores, parte del deporte que puedan cometerse errores. Un delantero puede fallar 20 goles, 20 tiros a gol. Un portero puede fallar, detener el balón y recibir un gol. A ellos poco les va a importar fallar, porque si meten uno, con eso compensan todos sus errores. El portero puede fallar una jugada, pero si detiene 5 grandes tiros y hace 5 grandes atajadas, compensa su error. El Claro. árbitro debe estar consciente de que no va a poder, con un error, eh, permitirse compensar con otro su error. O sea, no es ético definitivamente
compensar un error con probablemente otro error. Entonces, acumula, mmm, no es ético y acumula más problemas, porque probablemente se le generen más conflictos. Conclusión, no es ético tener compensaciones. Claro. Decía yo que, hablando de personalidad e inteligencias, decía yo que existen teóricos de la teoría de las inteligencias múltiples, por ejemplo, que es un tema que a mí me gusta mucho desmembrarlo y hablar en nuestras charlas, que las inteligencias múltiples normalmente las damos en 8, 6, 4 horas. Ahorita solamente hablaremos así superficialmente, pero son muy importantes. Son muy importantes mencionar estas teorías de las inteligencias múltiples, aunque fueron ideadas en 1983 por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, como él habló de las personalidades, de las inteligencias múltiples, hablando del contrapeso al paradigma de una inteligencia única, es decir, que no había, se hablaba de muchas inteligencias y él comenzó a decir que los seres humanos desarrollan quienes se consideran que van avanzando en cualquier actividad como el avance de 8 grandes inteligencias. Desarrollan no una inteligencia, sino 8. Y hay quienes dicen que todos tenemos la posibilidad de desarrollar 18 inteligencias. Inteligencias múltiples, podemos pasar a la siguiente para que veamos cuántas inteligencias podemos tener. Hay 19 inteligencias, la que sigue. Hay 19 inteligencias. Estas inteligencias van desde la inteligencia lingüística hasta la inteligencia cultural. Yo, como dije, esto lo damos en 18, en 8, 6 horas, todas estas descripción de que en qué consiste en cada una de las inteligencias. Para nuestro caso, en este momento, solamente hablaré de la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, la inteligencia social y la inteligencia práctica. Solamente una pequeña descripción. La inteligencia lingüística es aquello que podemos desarrollar para tener comunicación en el juego. Si tenemos la suficiente inteligencia para responder o decir correctamente las cosas, tendremos pocos problemas. La inteligencia espacial es hacia dónde movernos, cómo movernos, qué podemos entender de si va a llover, si hay un rayo, si está nublado, si tenemos que utilizar un balón de otro color, como se utiliza cuando hay niebla o cuando hay nieve. Todo esto es importante, tener la inteligencia para resolverlo. Y luego brinco a la inteligencia emocional, que es esa cuestión de una cuestión de conocimiento de nuestras capacidades, de nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra cultura, nuestra personalidad, hacia de nosotros, conocernos. Si tenemos este conocimiento de nosotros, podemos saber cómo comportarnos. Pero no solamente nosotros, sino también la inteligencia interpersonal, es decir, el conocimiento de los demás. Yo no le voy a sacar la tarjeta
roja de inmediato a un jugador que está totalmente descontrolado, mostrándose agresivo, tengo que esperar el momento adecuado. ¿Cómo identificar a un líder? Bueno, pues al líder se le identifica y de él me valgo cuando ese líder coopera, es cooperativo, ayuda, porque si no es cooperativo al capitán, si el capitán es igual de agresivo que sus jugadores, tendré mucho cuidado en cómo comportarme con él. Por eso la inteligencia emocional al interior y al exterior, al conocimiento de uno y al conocimiento del otro, es muy importante. Luego la inteligencia artificial, bueno, pues actualmente todo lo que tenga que ver con computadoras, eh, celulares, eh, televisión, ¿no? Yo tengo que saber en qué momento tengo que entrar a una jugada para que me vea o no la televisión. Si estoy hablando de un árbitro profesional, aunque en el ámbito amateur nos olvidamos del tema de la televisión, pero sí nos tenemos que empezar a preparar en el aspecto de las computadoras, en el aspecto de las cédulas que tenemos que entregar cuando alguien nos exige que tenga que ser en computadora. Entonces tenemos que ya tener el manejo de la inteligencia artificial y la inteligencia social, cómo comportarnos cuando llegamos a un terreno de juego, es decir, si nosotros no sabemos cómo comportarnos a la hora de llegar a un partido, a un campo, y no sabemos qué hay en el alrededor, cómo se comportan, eh, y no tenemos ese desarrollo de la inteligencia social, vamos a tener muchos problemas. Y la inteligencia práctica se refiere a cómo soluciono todos los problemas, cómo puedo ser práctico para solucionar todos los problemas. Todas estas inteligencias, todos estos elementos de inteligencias múltiples están muy relacionados con la diferenciación, o sea, para dejar de ser un juez, eh, la palabra parece fuerte, pero para dejar de ser un juez mediocre, aquel que lleva la fiesta en paz, que da la mano, que busca ser cooperativo con todo mundo y demás, con todas estas inteligencias se puede cambiar a un buen juez. Es decir, no es necesario llevar la fiesta en paz, darle la mano a todo mundo en el terreno de juego, ser alegre. Sí, sí hay que saber ser inteligente en todo, pero todo basado en la buena personalidad, en el buen juez. Si a pesar de todo esto que estamos platicando se tiene algún error, el concepto de inteligencia, de resiliencia, debe de salir a flote. Se define la resiliencia como la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse al siguiente momento. Esa es la resiliencia. Sin embargo, aún con todas las inteligencias, hay cosas graves o hay cosas o hechos que nos pueden pasar y tenemos que combinar la inteligencia con esa recuperación, ese sobreponerse a momentos críticos y esta situación eh, está en este momento la resiliencia está es nuevo el concepto y se habla de que no se tiene una relación con la genética. No es que yo difiera, pero creo que sí se tienen muchas situaciones que uno a veces no sabe y cuando sucede un hecho, eh, eh, uno sale y logra reponerse sin saber por qué y cómo se pudo uno reponer. Algún ejemplo podría yo decir que me pasó cuando yo arbitrando algún partido
de fútbol en veterinaria, en interfacultades, hubo un chico fracturado por una jugada accidental con fractura expuesta y fue mi primer fractura y yo en ese momento me quedé sin movimiento, dijera yo que hasta espantado de lo que yo había visto, pero fueron fracciones de segundo y lo primero que hice es no lo toquen, espérense, o sea, salió ese sobreponerme a la situación, sí me duró a lo mejor no 5, sino 10 segundos en que fue impactante, pero luego me salió esa resiliencia de sobreponerme y no permitir que vinieran a tocarlo nadie hasta que llegaran en la universidad tenemos casi siempre cerca médicos, entonces en aquel momento eh, estaba cerca del campo 1, cerca de los lugares donde están los médicos y se llamó a los médicos. Se logró resolver el problema de sobreponerme a esa circunstancia y yo no sabía que lo tenía, no sabía yo originalmente cómo actuar y esa circunstancia después me llevó en pocos segundos a saber que sí podía yo hacer algo. ¿Qué quiero decir? Que la resiliencia sí tiene conceptos de genética, sí se tienen en el ser humano momentos en que uno recuerda o que uno tiene en la memoria y salen a ayudarnos a decidir. ¿La que sigue? Perdón, licenciado, respecto de las inteligencias, ¿debería de prevalecer una inteligencia, un tipo de inteligencia sobre otra, o, o todas son iguales? ¿Deben de el árbitro considerarlas todas iguales y aplicarlas al tiempo que desarrolla su actividad? No, todas las inteligencias tienen un momento práctico. Decía yo, por ejemplo, Claro, cuando comencé a hablar de las inteligencias, que quizás tienen algunas, para el árbitro, algunas tienen un peso más significativo. Decía yo que la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la inteligencia emocional, la artificial, la social y la práctica, de todas las que están, de todas esas diferentes características o definiciones de inteligencia, son quizás las más significativas. No son claro, iguales todas para el desarrollo del árbitro, pero esas perfecto, que están en la pantalla en rojo, que tienen los números en rojo, quizás sean las que más atención debería de poner el árbitro en desarrollar o en entenderlas. claro. Muchas gracias. Pasamos Eh, entonces a la que sigue. la que sigue, ya hablamos de la resiliencia, eh, nosotros todo el tiempo tomamos decisiones. Yo siempre preguntaba, había un profesor que nos decía, ¿cuántas decisiones toma un árbitro en el juego? Infinidad, 1000, 5000, hasta cómo moverse, cómo marco, no marco, me fijo, volteo a la derecha, volteo a la izquierda, veo a mi asistente del lado derecho, el asistente del lado izquierdo, eh, veo una jugada, veo que se mueve un jugador hacia un lado, un fuera de juego, o sea, infinidad de decisiones. Eh, para los árbitros hay unas que son muy importantes, las de los primeros minutos, que yo tengo que mostrar mi personalidad con mi toma de decisiones y los últimos minutos. Sin embargo, hay una técnica para tomar decisiones que está, como lo vemos, en 8 puntos, eh, que es ceñirse a lo que uno le corresponde, no dejarse presionar, tomar una decisión a la vez sin prisa, decidir según lo que veo, sobre la evidencia que veo, o puedo preguntar, aceptar el riesgo a decidir. Parece mentira, pero si no tomo la decisión y no me arriesgo a decidir, no me sirve los primeros pasos. Además, no solo eso, sino debo también incluir una
una alternativa o un plan B de solución a una decisión. Si doy la ley de la ventaja o dejo correr la jugada y me puedo regresar a ella. Ese es un claro ejemplo. Y lo que es importante es equiparar el tipo de acción con mi decisión, ¿no? Con qué rapidez y concordancia tengo que tomarla. Y por último, si yo me equivoco, corregir. Esta es la técnica para tomar decisiones. Sin embargo, aún con todo esto, eh, las decisiones, aún con la técnica, si no sé tomar correctamente y no llevo a efecto todo lo que acabo de decir, tomando una decisión yo puedo tener un conflicto. Si no me doy cuenta que existe un conflicto, la que sigue, si no me doy cuenta que existe un conflicto, porque es lo primero que debe saber uno, que hay un conflicto, ¿no? Existe un problema, empieza a haber mucho ruido y yo no me doy cuenta que algo está pasando porque hay un problema, pues no estoy atento, ¿no? No me estoy dando cuenta que existe un problema, ¿no? Ahora bien, ya me di cuenta que existe el problema, debo ser objetivo entre el problema y el objetivo. Es decir, hay un problema que tengo que hacer. Bueno, me regreso a mis 8 puntos. Eso es en un proceso. No es me regreso, es que ya lo debo de tener perfectamente claro. Este, ya tengo la mecánica de la del, de la toma de mi decisión, y ahora sí, ya sé que existe el conflicto, ahora tengo que tomar mi decisión, tengo que hacerlo, y al hacerlo, no importa cueste lo que cueste, si tengo que expulsar, si tengo que marcar, lo que tenga que hacer, lo tengo que hacer, cueste lo que cueste. Me regreso a los valores, es importante tener los valores muy claros. Y luego, además, esta circunstancia con conocimiento, es decir, qué implica el que yo sancione y qué tengo que hacer. Como decía yo hace un rato, no porque tome decisiones, no me lleve a conflictos, o por no tomar la decisión se me genere más el conflicto. Para esto se necesita el sentido común y escoger la decisión adecuada. Pasamos a trabajo en equipo, la que sigue. Trabajo en equipo, la que sigue. Eso es, trabajo en equipo. Todo lo que yo acabo de decir, desde valores hasta cómo tomar las decisiones y solucionar conflictos, tiene que ver con un trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo, si no existe colaboración entre asistentes, árbitro, 4 árbitros o los que estén, no hay forma de que salga un encuentro. Quizás de las cosas más importantes de trabajo en equipo sea lo que se llamaban, lo que muchos instructores nos decían, y yo sigo manifestando, los cocos. ¿Por qué decía yo que los cocos? Para que se nos queden grabados que debe haber concentración, comunicación, coordinación, cooperación y confianza en un equipo de trabajo. Hablé yo después, se puede hablar de sentido de pertenencia, compañerismo y disminución en los tiempos de tomar una decisión, pero para el caso de nuestra charla, de este momento, nos llevaría mucho más tiempo y yo me quedaría solamente con ese asunto de los cocos. Y todo esto, el trabajo en equipo debe tener el mismo código de ética. Si no existe el mismo código de ética en el equipo de trabajo, difícilmente vamos a lograr tener eh, eficiencia en nuestro trabajo. Terminaría con un concepto que yo he venido manejando durante muchos años que se llama mística deportiva.
que es el estado de compromiso que se guarda, que guarda una persona con un sentido de superación permanente, con valores constructivos, conocimiento de reglas y conocimiento y buena personalidad, ¿no? Educación, costumbre y todo lo que hemos mencionado. Pues con esto me queda claro que hemos desarrollado muchísimos conceptos. Yo solamente agregaría que todo lo que aquí se ha resumido, esto nos lleva probablemente a, a es tan solo la descripción de un diplomado para jueces deportivos Claro, del fútbol, ¿no? Es un resumen de todo lo que debe de contener en habilidades y competencias un árbitro. por supuesto. Oiga, licenciado, y en esta última parte respecto del trabajo en equipo, entendiendo que es muy importante el trabajo en equipo, eh, la coordinación entre las diferentes personas o integrantes de este grupo arbitral ha de ser importantísima, ¿no? El cómo poderse coordinar al momento del evento. Por supuesto, yo diría que lo más importante es el mismo código de ética. Ok, Parece mentira, pero si no se tiene el mismo código de ética y no se tienen los cocos, concentración, comunicación, coordinación, cooperación y confianza, difícil, pero difícilmente vamos a, a no tener errores. Mismo código de ética, mismos momentos de concentración, comunicación, cooperación, coordinación y confianza. claro, Eso es lo fundamental para que el trabajo no se obstruya. Desde el minuto 1 hasta que salimos, debe de existir siempre concentración, ya, claro, comunicación, coordinación, cooperación y el último punto, confianza entre nosotros, por supuesto, entre ese cuerpo arbitral. seguro. Voy a dejar de compartir la pantalla Uh -huh. y ya para ir concluyendo, licenciado, entonces vemos que todas estas habilidades y competencias, pues no se, en realidad no con todas se nace uno, y aunque se naciera, hay que entonces desarrollarlas a través de la capacitación, por lo que decía de tener sí una actividad académica para poderlo realizar, ¿no? Yo, por eso siempre marco lo de, o siempre digo lo de la mística deportiva y siempre defino al principio de todas las charlas lo que es mística deportiva y cuando terminan las charlas les pregunto, a ver, díganme qué entendieron por mística deportiva, por qué ese concepto muy importante de capacitación, Claro, de valores constructivos o de superación permanente. El árbitro constantemente tiene que estar relacionado con la evolución del juego, con la evolución de las reglas. ya, Si no lo sí, tenemos, difícilmente, ¿no? Difícilmente, permanentemente tenemos que estarnos capacitando. claro. Pues muchas gracias, licenciado Carrasco. Eh, no me queda más que agradecer a las personas que estuvieron con nosotros en este momento, en esta emisión, y invitarlos a la próxima que tendremos la siguiente semana. Licenciado, muchas gracias. Pues gracias a ti, Jaime, a los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos e invitarlos a que se pongan en contacto con la coordinación de jueces para que vean los cursos que se dan y sigamos adelante. Hay que seguirnos preparando y seguirnos cuidando. Hay que seguir cuidándonos en sana distancia. Claro que sí. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Buenos días.